En España hay 12 millones de miopes. En Cataluña estamos hablando de 2 millones de miopes, realmente es una población importante. También es importante destacar que un 62,5% corresponde a la miopía en jóvenes universitarios, ¿no? Es decir, entre 17 y 27 años estamos hablando de medio millón de personas, ¿no? Es realmente un problema porque afecta a muchísima población, una parte importante de la población. Sí, en general hay muchos estudios que demuestran y confirman un incremento real de la miopía, de hecho en todo el mundo, ¿no? En España en concreto hemos observado varios estudios a partir realizados con Visión y Vida, que a partir de aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, si comparamos los miopes universitarios actualmente comparado con los miopes millennials, es decir, los que han nacido a partir del 2000 aproximadamente, ¿no? Estos jóvenes presentan un incremento proporcionalmente mayor a los universitarios. Es decir, a medida que la población es más joven, la proporción de aumento de miopía es mayor. El aumento de miopía, los resultados de estos estudios realmente preocupan mucho al sector en todos los sentidos, ¿no? Porque realmente es un tema de salud visual, ¿no? De salud general de la población incluso, ¿no? Entonces realmente si dentro del ámbito profesional es muy importante enviar mensajes a familias, educadores, otros profesionales sanitarios para concienciar de este tema, ¿no? En cierta manera esto implica cambiar hábitos, ¿no? Porque realmente la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una pandemia importante, ¿no? De hecho, realmente es la pandemia de nuestro siglo un poco, ¿no? Y en ese sentido, también el hecho de que exista una mayor esperanza de vida, sí que realmente ganamos en años, pero perdemos en calidad visual. A medida que aumentan los años, el deterioro visual es más evidente debido a este aumento de la miopía. Entonces, por esto es tan importante la concienciación en este sentido. Las principales causas de la miopía vienen dadas por factores medioambientales, ¿no? Realmente nos encontramos que cada vez utilizamos más pantallas, ordenadores, tablets, leemos, estudiamos. Entonces el hecho de utilizar mucho la visión de cerca origina que la propia naturaleza, el propio organismo se adapte a la visión próxima. ¿Cómo? Mediante la miopía. De hecho, por ejemplo, hay diferentes estudios que también detectan que una gran mayoría de jóvenes en la actualidad se pasan 1 hora o menos al aire libre, haciendo ejercicios, paseando, ¿no? Cuando realmente al menos es un mínimo de 2 o 3 horas, ¿no? Para intentar frenar o prevenir esta aparición de miopía. Hay estudios del Colegio de Ópticos Optometristas de Cataluña, 2014, hace 5 años, por tanto estos datos aún serán mayores ahora, ¿no? Que realmente los jóvenes se pasan una media de 10 horas delante de las pantallas. Claro, sumado cuando viene el móvil, la tablet, el ordenador y tal, realmente parecen 10 horas, que esto es muy alarmante, ¿no? Y de hecho 7 de cada 10 jóvenes presentan el síndrome visual informático, que está asociado en comedia visual, irritación de ojos, visión borrosa. Todo esto favorece la aparición de esta miopía. En absoluto, la miopía no es una enfermedad, es un defecto refractivo. La miopía aparece como una adaptación a la visión próxima. El hecho de utilizar tablets, ordenadores, pantallas, implica una necesidad del organismo en adaptarse a la visión próxima. En este caso, la miopía da una eficacia importante en la visión próxima. Por esto aparece la miopía como un enfoque permanente en la visión próxima. Entonces, en este sentido, hasta aquí bien, pero lo que es preocupante es que a partir de 5 dioptrías, de -5 de miopía, puede haber un riesgo inaceptable de patologías o alteraciones patológicas en el ojo. En ese sentido nos encontramos, por ejemplo, que a partir de -7, si esto a partir de -5 es preocupante, -7 ya realmente es explosivo, ¿no? Porque nos encontramos que hay un 45% de posibilidades de presentar un desprendimiento de retina, o sea que la retina se desprenda, lo que es grave, ¿no? Es preocupante, y un 125 veces más, ¿no? La posibilidad de tener una maculopatía, una alteración en la retina, en la pantalla que recibe las imágenes. Por tanto, ya estamos hablando de complicaciones oftalmológicas, donde aquí el oftalmólogo tiene mucho que hacer, y preocupante por la pérdida de visión.